Ahora vamos a ir con María Eugenia García, desde la zona de Punta Carretas. María Eugenia, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el país. Bueno, para ampliar sobre esta reforma y sobre aplazar las elecciones departamentales, estamos con el abogado constitucionalista Martín Rizzo. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Bueno, se tiene que crear una ley para poder efectivamente aplazar las elecciones departamentales. Bueno, como suele pasar en los temas jurídicos, hay dos visiones del tema. A mí me parece que sí, que con una ley interpretativa se puede solucionar el tema, que parecería que es el camino que se va a recorrer, aunque repito, hay dos posiciones, por lo menos dos posiciones. La situación es bastante clara. Nosotros tenemos obligaciones y deberes opuestos que no se pueden cumplir al mismo tiempo. La Constitución dice que tenemos el deber de votar y la Constitución dice que tenemos el deber de cuidar nuestra salud y asistirnos en caso de enfermedad. Nosotros no podemos votar el 2 de mayo cumpliendo con las dos obligaciones. Es imposible en este clima de epidemia. Y lo mismo pasa con el Estado. El Estado tiene la obligación de hacer las elecciones en la fecha que dice la Constitución, pero también tiene la obligación de velar por la salud pública. O sea que es una situación totalmente excepcional, totalmente contradictoria, en que hay dos normas constitucionales que se oponen entre sí. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es una ley que resuelva esto, y en este caso parece ser bastante claro que lo que tiene que primar es la protección del derecho a la salud. No se puede pedir que un día, el día de las elecciones, más de 2 millones de personas vayamos a votar a locales cerrados, una aglomeración de gente. Parecería que es inaceptable, ¿no? Y lo hablamos, doctor, previamente también. No solamente es el día de la elección, el posible 10 de mayo que se aplazaría, sino que también son campañas electorales que se hacen previamente. Candidatos que recorren departamentos, ciudades, pueblos, todo el país, básicamente. Y esto no solamente es en mayo, sino que comienza bastante tiempo antes. Y yo diría 45 o 60 días antes por lo menos. La elección no es solo que se cuenten debidamente los votos, que no haya ninguna irregularidad. La elección requiere que los candidatos puedan hacer campaña electoral, puedan llegarle a la gente, puedan conversar, puedan hacer conocer sus propuestas. Y bueno, si eso no ocurre, las elecciones son bastante irregulares, casi ilegítimas. O sea que hay que darles tiempo para que lo hagan. ¿Cuáles son los tiempos constitucionales? Porque los líderes políticos ya hoy mantuvieron una segunda reunión donde aparecería que unánimemente van a hacer un borrador, una ley donde va a ir en la Cámara Alta, luego Cámara Baja y se va a votar unánimemente y bueno, entraría al Parlamento la semana que viene. ¿Cuáles son los plazos legales que corren? Porque estamos muy próximos al mes de mayo. No hay plazos constitucionales en este tema. Lo que hay algunos plazos que son de la Corte Electoral, que tiene que tomar algunas decisiones. Hay plazo para el registro de las listas y de candidatos, pero son plazos administrativos. Plazos constitucionales no hay. Lo que sí hay algo que es de sentido común y es lo que van a hacer, es que esto hay que resolverlo lo antes que se pueda. O sea que si se puede resolver la semana que viene, fantástico. Usted, como experto constitucionalista, sigue manteniendo que la opción de crear una ley es mejor que la otra biblioteca, como también usted lo esbozaba recién, ese concepto, que es modificar directamente la Constitución. Sí, a mí me parece que, primero, que es posible, que es mucho más práctica y mucho más rápida. La hipótesis de reformar la Constitución tiene problemas, porque hay que votar en un plebiscito, o sea que se replantea el problema de las elecciones, 2 millones y pico de personas votando. Alguien dice, bueno, las elecciones las podemos hacer más adelante. Bueno, pues entonces violamos la Constitución mientras tanto. Bueno, obviamente de las dos posiciones la que más me convence es la de la ley, pero bueno, hay dos posiciones. Recién escuchábamos a Penades del Partido Nacional puntualmente y decía que bueno, que se podría llegar a aplazar para luego del invierno. Y parece que es razonable. Ahora, repito, no solo cuando haya pasado la epidemia, hay que darle tiempo a los candidatos y a los partidos para que hagan campaña electoral. Si queremos tener elecciones limpias y justas, hay que darles un tiempo suficiente. ¿En su visión cuándo podrían llegar a celebrarse? Bueno, lo que pasa es que no sabemos cuándo va a terminar esto. Capaz que esto termina en mayo y en septiembre están todos haciendo campaña electoral sin mayores restricciones, no lo sabemos. Pensar en que sea después del invierno parece bastante razonable, pero creo que nadie, ni yo ni nadie, podemos decir cuál es la fecha apropiada, ¿no? Muchas gracias por este minuto, doctor. Con mucho gusto. Bueno, compañeros, entonces esta es la palabra entonces del abogado constitucionalista Martín Rizzo. Sigan ustedes. Gracias, María Eugenia. Es momento de una pausa. En BTV Noticias retomamos en instantes.